Esta es una producción de Grupo Fórmula. Distinguidísimo, más de medio siglo del ejercicio profesional. Fue el procurador anticorrupción en Nuevo León. Ha enfrentado juicios, ha ganado muchos, pero también lo han demandado también. Y ha ganado y ha perdido. Acaba de publicar un libro, Hay Justicia, testimonio sobre mis casos y juicios, editado por Planeta. Y me da mucho gusto darle bienvenida a Ernesto por la vía del Zoom. ¿Cómo estás, Ernesto? ¡Qué gusto! Muchas gracias, Eduardo. Hace tiempo no tengo el placer de saludarte, pero he seguido tu carrera día a día casi. ¡Qué paciencia! No, me da mucho gusto porque siempre he sido un admirador tuyo. Eres un hombre que has hecho cosas, dejas legado, y por eso tu libro me llama mucho la atención, porque hablas de mis juicios y casos, lo cual es como que un doble sentido, ¿no? No capto el doble sentido. Pues mis juicios y mis casos pueden ser los que yo representé a alguien o los que yo tuve que enfrentar. Bueno, son de ambos. Cubro los dos. Cubro aquellos juicios que yo llevé como abogado postulante con clientes y los que tuve que estar sometido porque pues otros llevaron contra mí. Son de los dos, son los juicios como abogado postulante y los juicios como consecuencia de ser abogado postulante. ¿Qué es lo que nos quieres dar a los lectores que leemos tu libro? ¿Qué nos quieres dejar, el mensaje, la enseñanza tuya? Muchas gracias por la pregunta. Mira, efectivamente yo cuando decidí escribir mi libro tenía el propósito de aclarar puntos en casos controvertidos que no tuvieron oportunidad en el momento en que los llevaba. Era hacer precisiones y pues explicar con mayor detalle algunas situaciones complejas que se presentaron en esos casos de juicios. Pero al estarlo escribiendo, me di cuenta que lo que estaba haciendo era tratar la reforma judicial de AMLO. Es decir, sin que mi propósito fuera escribir un libro dedicado a los términos y condiciones, etcétera, de la reforma propuesta por AMLO, de los jueces electos mediante elección, etcétera. Pues en realidad mi tema era directamente, tenía que ver con esto, porque la esencia de la reforma de AMLO, que no lo dijo nunca en forma frontal, sino siempre entrando por la puerta de atrás y al final de su sexenio, era destruir la reforma de los juicios orales que yo impulsé durante pues, más de prácticamente 15 años. La reforma de los juicios orales siempre la conceptualizamos como una reforma que lo que iba en contra es que hubiera cárcel sin juicio. Y lo que estaba promoviendo AMLO a través de la elección de los vestida con el vestido de elegir democráticamente a los juzgadores, era que pudiera la autoridad meter a la cárcel a cualquiera sin juicio. Es decir, exactamente retroceder el reloj de la sociedad a 15 años y tener un sistema totalmente autoritario. Pues ampliando el menú de delitos que merecerían la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Exacto, ese fue el camino. Sí. Ese fue la perversidad. Y se lo tumbó la Suprema Corte de Justicia y no fue capaz de entender y menos de perdonar. Así es. Y fue aprobada. Entonces, mi libro, aunque se puede decir que ya llegó tarde,
Yo contesto con toda sinceridad que mi propósito es que no se vaya la destrucción de los juicios orales, que no se vaya la cárcel sin juicio, sin haber sido peleada o constatada por la sociedad, sin que sembrar la semilla de que se pueda reformar esta segunda reforma. Porque hay un contrasentido, ¿no? El contrasentido es que la Constitución dice que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, y la prisión preventiva oficiosa va en contra de la letra y el espíritu de la Constitución, porque dice, yo no sé si eres culpable o no, pero te meto a la cárcel los años que vayan a ser, mientras tú me demuestras que eres inocente. Exacto. Pues, ¿cómo demuestro yo que soy inocente? La carga de la prueba tiene que estar en la fiscalía, no en el acusado. Exactamente, pero fíjate la perversidad del planteamiento de AMLO. Nunca hizo una explicación de este tipo. Nunca hubo un foro abocado exactamente al corazón de la reforma. Se nos la pasó de noche. Vamos. Bueno, aquí en este programa sí criticamos mucho su intención de añadir delitos sin prisión preventiva, porque el problema es que tenemos fiscalías muy ineptas, muy corruptas, y mientras tú demuestras que eres inocente, te vas meses o años a la cárcel, ¿eh? Así es, así es. Bueno, al tratar el caso de Paula Cusi, que es de los que yo llevé como abogado postulante, pues veía que la reforma era precisamente el mismo tema. A Paula la metieron a la cárcel sin juicio previo, y ese es el reclamo a la fiscalía de parte nuestra de ese entonces. Y te metiste en unos líos increíbles por llevar ese juicio. Increíbles. Estuve, no te exagero, 10 años, como lo digo en el libro, a las puertas de la cárcel. Con un empujoncito entraba y no sé cuándo hubiera podido salir. Siendo el abogado defendiendo a tu cliente y siendo también procurador anticorrupción, también te metiste en unos líos porque a tu gobernador le encantaba hablar que había que combatir a la corrupción, pero tú sí le creíste. Pues sí, era muy grosero. Yo acepté el puesto de abogado anticorrupción y ya al final de mi carrera profesional. De otra manera no hubiera podido. No es posible llevar a una carrera profesional y ser abogado anticorrupción, o no hubiera sido posible en mis tiempos ese binomio. ¿Por qué no? Por las amenazas, por la fuerza que tiene el poder político, el poder público, porque es mucho más fuerte que cualquier defensa privada. Lo es. Pero aún así quieren todavía más facultades. No sé, no entiendo la sociedad cómo ha podido pasar estas etapas sin una desaprobación masiva. Porque la mayoría de la gente ignora todo lo que son los procesos judiciales, porque dentro de lo que somos 130 millones de mexicanos, es una pequeñísima parte la que tiene que algún día enfrentar un problema en un tribunal, y mientras no le pase nada, pues no se entera. Tu libro ya está a la venta en todas las librerías del país. Así es, sí. Va a ser presentado mañana en la noche en el Club de Industriales aquí de la Ciudad de México, y el domingo en Monterrey, en la Feria del Libro de Monterrey, en Cintermex, y así va a seguir su distribución. Pues me voy a tratar de dar una vuelta mañana, porque me gustaría mucho saludarte, darte un abrazo. Eres una persona admirable, siempre he disfrutado platicar contigo, y mil gracias por darnos la entrevista esta tarde, Ernesto. Al contrario, de veras, Eduardo,
Si solo sirvió para que te volviera a saludar, ya valió la pena la entrevista. Ernesto, te busco pronto, si es que no mañana mismo. Gracias. Hasta luego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.